Mi hijo se inclinó hacia mí y susurró. No nos avergüences. Solo come. Todo porque había tomado el tenedor equivocado. Soy Samson Brown, tengo 62 años. Y esas palabras susurradas marcaron el inicio de la peor noche de mi vida. Derek creyó que estaba protegiendo su reputación al corregir en voz baja a su padre enfermo y confundido durante la cena. No se dio cuenta de que ese susurro hiriente era solo el comienzo. En menos de una hora, me humillaría públicamente frente a 50 desconocidos, llamándome delirante y confundido. Ninguno de ellos sabía que cada mesa, cada camarero y cada ladrillo de ese restaurante me pertenecían. Verás, llevaba 5 meses ocultando mi diagnóstico de cáncer terminal. También ocultaba que era dueño de un imperio de restaurantes valorado en $18 millones, que Derek estaba a punto de heredar. Algunas conversaciones comienzan con un susurro y terminan en explosión. Algunas noches lo cambian todo para siempre. Si alguna vez has sido herido por tu familia, suscríbete y dime desde dónde ves esto. Tal vez esta historia te haga sentir menos solo. Así fue como un insulto susurrado llevó a destruir todo lo que mi hijo creía saber. Para entender lo que ocurrió aquella noche, necesitas saber cómo me veía Derek en mis últimos meses. 5 meses antes, me había visto luchar por sostener un tenedor en una reunión familiar. La quimioterapia había afectado mi coordinación. Tareas simples se habían convertido en batallas vergonzosas. «Papá, déjame ayudarte», dijo, cambiando mis cubiertos a las posiciones correctas. Su tono no era amable. Era de vergüenza. Ese fue el comienzo del nuevo enfoque de Derek hacia nuestra relación, control de daños. El primer gran incidente ocurrió en la fiesta navideña de su empresa, en diciembre. Derek trabajaba como ejecutivo de marketing en el centro, con un salario de 6 cifras del que se sentía muy orgulloso. Me había invitado a regañadientes y pasó la noche manejando mis interacciones como si yo fuera un estorbo. Cuando su jefe le preguntó a qué me dedicaba, Derek se adelantó enseguida. «Mi padre está jubilado. Problemas de salud, ya sabes. Problemas de salud. No, mi padre construyó un imperio empresarial, no es un empresario exitoso. Solo problemas de salud». Cuando ese mismo jefe mencionó inversiones en restaurantes más tarde, Derek me apartó físicamente. «Papá ya no sigue los temas de negocios», dijo con una compasión ensayada. Yo era dueño de 22 restaurantes que generaban $23,7 millones al año. Pero Derek había decidido que estaba demasiado enfermo y confundido para entender de negocios. La segunda señal de advertencia fue económica. Habíamos almorzado en un pequeño café, cuidadosamente elegido por Derek porque no era demasiado elegante para mi condición. Dejé una propina generosa por un servicio excelente. Derek me tomó de la muñeca al salir. «Papá, $50 en una comida de 15. Ya no puedes ir tirando el dinero así». Lo que Derek no sabía era que todos los meses transfería $3,200 a su cuenta corriente. Llevaba haciéndolo casi 4 años. 47 pagos, un total de $150,400. Dinero que pagaba su coche BMW, su apartamento en el centro, su ropa de diseñador. La misma ropa que llevaba puesta mientras me daba lecciones sobre responsabilidad financiera. La identidad de Derek se había vuelto inseparable de ser el exitoso, el hijo responsable que manejaba a su padre decadente. Tener un padre que parecía débil, que se movía lento, que a veces temblaba por la medicación, encajaba perfectamente con su narrativa. Lo que me destrozó no fue la vergüenza de Derek. Fue que creyera que esa vergüenza estaba justificada. 15 de octubre de 2024. Ese fue el día en que la doctora Elizabeth Carter me dio el diagnóstico, cáncer de páncreas en etapa 4. 6 meses de vida, tal vez 8, con tratamiento agresivo. Señor Brown, le recomiendo informar a su familia de inmediato. Necesitará apoyo, me dijo. Pero yo tomé otra decisión. Decidí enfrentar mi muerte igual que mi vida, protegiendo a Derek de cargas innecesarias mientras aseguraba su futuro. El negocio necesitaba un plan de sucesión. Los documentos legales debían completarse. El imperio que había construido desde cero necesitaba una transición ordenada hacia Derek. Planeaba contárselo todo cuando terminara el papeleo,
entregarle las llaves de 18 millones de dólares en activos junto con la verdad sobre mi enfermedad. Pero en lugar de eso, Derek pasó esos meses documentando mis debilidades. Cada temblor era, para él, una prueba de declive. Cada silencio, prueba de confusión. Cada corrección amable, una confirmación de que ahora él era el adulto y yo el niño. La ironía era asfixiante. Derek recibía más dinero de mí cada mes del que la mayoría ganaba con su salario. Y aún así, se veía como mi cuidador, aceptando mi ayuda mientras manejaba mi decadencia. Había pasado 34 años enseñándole el valor del trabajo, el respeto y la gratitud. Pero, al parecer, olvidé enseñarle a no dar por sentado. El 22 de marzo de 2025 estaba a punto de darle esa lección, de la forma más brutal posible. El tiempo médico se estaba acelerando más de lo esperado. La cita del 15 de marzo con la doctora Carter, exactamente una semana antes de aquella cena desastrosa, trajo malas noticias. Señor Brown, los últimos estudios muestran una progresión más agresiva de lo que esperábamos. Debo reducir mi estimación a entre 8 y 12 semanas. 8 a 12 semanas. La proyección de 6 meses se había reducido a 2 o 3. Cada día que retrasaba la conversación sobre la herencia me acercaba a que Derek descubriera la muerte de su padre y su fortuna de 18 millones al mismo tiempo, a través de abogados, de desconocidos, de la peor manera posible. Margaret Walsh, mi abogada, me enviaba mensajes cada vez más urgentes. Sam, no podemos retrasar más la planificación. Tu salud requiere acción legal inmediata. El negocio había sido valorado en 18,2 millones. 22 restaurantes en Vermont, New Hampshire y Massachusetts. Propiedades valoradas en 12,4 millones. Equipos, inventario y activos operativos por 5,8 millones. Todo destinado a Derek. Y él no tenía idea. En su mente, yo era un jubilado enfermo viviendo de la seguridad social, a veces necesitado de su ayuda para pagar gastos. Si moría antes de completar la transferencia, Derek heredaría una pesadilla. Alianzas comerciales desconocidas, proveedores que requerían atención inmediata, 347 empleados esperando liderazgo de alguien que creía que los restaurantes eran solo trabajo de servicio. El imperio se derrumbaría mientras él intentaba entender qué había heredado. Mientras tanto, yo seguía dirigiendo una operación multimillonaria desde mi despacho en casa. Atendía llamadas de gerentes, revisaba balances, aprobaba gastos importantes, mientras Derek creía que pasaba mis días viendo televisión y tomando medicación. El engaño se volvía insostenible. Tony Rodríguez me llamó aquel martes, antes de la cena. Señor Brown, el nuevo menú de primavera está superando las previsiones. ¿Aumentamos la campaña publicitaria? Aprobado. Incrementa el presupuesto un 15%. Esos son $47,000 adicionales en todas las sedes. $47,000. Acababa de aprobar un gasto mayor que el salario anual de Derek, mientras él pensaba que yo necesitaba ayuda para pedir el almuerzo. La contradicción era abrumadora. Derek me daba sermones por dejar propinas de $50, mientras yo tomaba decisiones diarias que movían cientos de miles. Pero el costo emocional era peor. Cada día que me trataba como una carga, era otro día borrando mi legado con sus propias manos. Había construido los restaurantes Brown con 34 años de trabajo, jornadas de 16 horas, riesgos calculados y respeto ganado. Derek no veía nada de eso. Para él, solo era un anciano enfermo que a veces se confundía con el dinero. El tiempo se agotaba. Mi salud empeoraba. El negocio necesitaba un sucesor preparado. La ignorancia de Derek se volvía peligrosa, tanto para su futuro como para la empresa. Y lo más grave, nuestra relación se deterioraba cada día. Cada mentira que decía para protegerlo del dolor se convertía en una razón más para que me viera como débil. Me estaba muriendo mientras veía a mi hijo perder el respeto por todo lo que había logrado. Algo tenía que romperse. O Derek conocería la verdad, o la perdería para siempre. 22 de marzo de 2025. Elegí el Brown Stackhouse a propósito, nuestra sede principal, donde más empleados me reconocían y donde la revelación tendría el mayor impacto. Si Derek iba a aprender respeto, sería públicamente, de forma dramática e inolvidable.
Lo que no esperaba era que todo empezara con el susurrándome qué tenedor usar. 7:15 de la tarde. La noche que lo cambió todo comenzó con Derek tratando de ser amable. «Papá, ¿quieres cenar fuera? Hay un sitio en el centro que Jenny del trabajo recomendó». El sitio era el Brown Stackhouse, nuestro restaurante insignia. El que había inaugurado en 1995 y que visitaba todos los martes por la puerta trasera, durante horas sin servicio, para revisar operaciones. Derek no tenía ni idea. Llegamos en plena hora punta de sábado. La anfitriona, Sara, me reconoció enseguida, pero se mostró confundida cuando Derek se adelantó. «Reserva para 2, a nombre de Derek Brown», dijo con seguridad. La duda se notó en la cara de Sara. Me conocía de nuestras reuniones de los martes, pero nunca me había visto cenando allí. «Por aquí, caballeros», respondió con cuidado, guiándonos a una mesa en el centro. «Perfecto». El lugar con la máxima visibilidad para lo que estaba por venir. Derek observó el restaurante como si fuera la primera vez que lo veía. Jenny tenía razón, es un sitio bonito. Dicen que los filetes son excelentes. El prime rib aquí es extraordinario, comenté. ¿Cómo lo sabes, papá? Nunca has comido aquí. De hecho, había probado cada plato durante las reuniones de desarrollo del menú, pero explicarlo requeriría conversaciones que Derek aún no estaba listo para tener. Mientras nos acomodábamos, Derek comenzó su rutina de corregirme. «Papá, ¿recuerdas lo que hablamos? El tenedor grande de la izquierda es para la cena». Tenía razón. Había tomado el de ensalada. La quimioterapia había afectado mi atención a esos detalles. «Gracias», dije en voz baja. Pero él no terminó ahí. Se inclinó más y susurró con frialdad. «No nos avergüences esta noche, ¿de acuerdo? Solo come y déjame hablar a mí». Las palabras me helaron la sangre. «No nos avergüences». Mi propio hijo dándome instrucciones de comportamiento en mi propio restaurante. El camarero se acercó. Marcus, uno de nuestros mejores empleados, llevaba 4 años con nosotros. Yo mismo había aprobado su último aumento a $18 por hora. «Buenas noches, caballeros. ¿Les traigo algo de beber?» Derek tomó el control enseguida. «Yo tomaré el Cabernet Sauvignon del 2019. Mi padre, agua». «En realidad», dije, «me gustaría ver la carta de vinos». La sonrisa de Derek se tensó. «Papá, estás con medicación. Mejor agua». Marcus nos miró indeciso. «¿Desea que le dé unos minutos para decidir, señor?» «Agua está bien», respondió Derek antes de que yo pudiera hablar. Marcus asintió y se alejó. Derek se giró hacia mí con esa paciencia fingida que ya me era familiar. «Papá, solo me preocupo por ti. El alcohol y tus medicinas no se mezclan». «¿Mis medicinas?» Mi hijo tomando decisiones médicas por mi frente a un empleado que sabía que yo aprobaba presupuestos millonarios. Cuando Marcus regresó con las bebidas, Derek inició su presentación de costumbre. «Marcus, soy Derek Brown, director regional de marketing en TechFlow Solutions. Este es mi padre, Samson. Está retirado por problemas de salud». «¿Problemas de salud?» Así resumía mi vida frente a mi propio empleado. Marcus me miró confundido. «Su padre parece muy lúcido, señor». «Oh, tiene días buenos y días malos. Hoy, por suerte, es un día bueno», respondió Derek. «Días buenos y malos». Explicaba mi estado mental a alguien que me había visto negociar contratos complejos. Sentí que las manos me temblaban. No por la medicación, sino por la ira. «Derek», dije en voz baja, «quizá deberíamos pedir ya». «Por supuesto, papá, tómate tu tiempo con el menú. No hay prisa». Su tono condescendiente ya estaba atrayendo miradas de las mesas cercanas. La pareja a nuestro lado había dejado de comer para escuchar. «Creo que pediré el prime rib, término medio», dije. El rostro de Derek se transformó en preocupación. «Papá, eso cuesta $32. Tal vez algo más ligero. La pechuga de pollo está a 22.
Derek estaba gestionando mi pedido según un presupuesto que solo existía en su imaginación, en mi propio restaurante, donde podría ordenar todo el menú sin afectar mi cuenta bancaria. Puedo permitirme $32, Derek. Lo sé, lo sé. Solo quiero que seas cuidadoso con el dinero. Ingresos fijos y todo eso. Ingresos fijos. Tenía 4,7 millones en activos líquidos y un negocio que generaba 2,3 millones anuales. Pero Derek creía que debía evitar los platos caros. Marcus seguía de pie, visiblemente incómodo. El prime rib es excelente, señor. Uno de nuestros platos insignia. ¿Ves, papá? Pide lo que te haga feliz. La autorización de Derek para gastar mi propio dinero en mi propio restaurante fue el escenario perfecto para lo que vendría después. Porque lo que Derek no sabía era que Tony Rodríguez, mi gerente general, estaba a punto de comenzar su ronda nocturna. Que Margaret Walsh, mi abogada, estaba terminando de cenar 3 mesas más allá. Y que los documentos de propiedad de cada mueble que Derek estaba tocando descansaban en el maletín de mi abogada. Prime rib, término medio, le dije a Marcus. Excelente elección, señor. ¿Y el nombre para el pedido? Brown, interrumpió Derek. Derek Brown. Mi padre es Samson Brown. Marcus escribió con cuidado 2 Brown, uno que creía estar al mando y otro que en realidad era el dueño de todo. Por ahora, suficiente. Mientras esperábamos el plato principal, comenzaron a aparecer las primeras grietas en la visión del mundo de Derek. Estaba tan concentrado en vigilar mi comportamiento que no notó las señales. El ascenso incluye coche de empresa, dijo Derek, cortando el pan con precisión exagerada. Por fin no necesitaré ayuda con el pago del BMW. ¿Ayuda con el pago del BMW? Así describía Derek las transferencias de $3,200 que le hacía cada mes durante 47 meses consecutivos. Me alegra mucho, respondí con calma. Sí, la verdad se sentía raro aceptar dinero tuyo. A tu edad, cada dólar debería ir a gastos médicos. A mi edad. Derek había decidido que yo era vulnerable financieramente, que mi salud se deterioraba y que mi mente ya no era confiable. El trío de suposiciones que justificaba todas sus intervenciones protectoras. Llegaron las ensaladas, y Marcus colocó la mía con familiaridad. ¿Quiere su aderezo habitual al costado, señor? Su habitual. Las palabras flotaron en el aire como humo. El tenedor de Derek se detuvo a mitad de camino. ¿Tu habitual, papá? ¿Qué quiere decir con eso? Observé con atención el rostro de Marcus. El joven se veía confundido ante la reacción cortante de Derek. Creo que ya he probado esta ensalada antes, dije con calma. ¿Cuándo? Dijiste que nunca habías venido aquí. No, Derek. Tú dijiste que nunca había venido aquí. Yo solo dije que el prime rib era excelente. Derek dejó el tenedor por completo. Marcus, ¿mi padre ha comido aquí antes? El pobre Marcus parecía haber caído en medio de una discusión familiar. Miró entre nosotros, percibiendo el peligro. Bueno, puede que lo haya atendido antes. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Derek, intervine suavemente, deja trabajar al chico. Pero Derek ya estaba totalmente enfocado. Es una pregunta sencilla. ¿Con qué frecuencia ha estado mi padre aquí? Marcus me miró directamente y yo negué con la cabeza apenas perceptiblemente. No todavía. Deja que lo descubra solo. No estoy seguro de fechas concretas, respondió Marcus con diplomacia. Atendemos a muchos clientes. Derek se recostó, frustrado pero desconfiado. Parece conocer sus preferencias de ensalada con bastante detalle para alguien que quizá lo haya atendido antes. La segunda semilla se plantó 15 minutos después, cuando llegaron los platos principales. Tony Rodríguez apareció en nuestra mesa durante su ronda de supervisión. Llevaba con nosotros 4 años, reclutado de un restaurante de lujo en Boston con un aumento salarial importante y participación en beneficios. Buenas noches, caballeros. ¿Todo bien esta noche? Excelente, respondió Derek enseguida. Gran restaurante. Lo recomendaré, sin duda. Encantado de oírlo, contestó Tony profesionalmente y luego se dirigió a mí. Y usted, señor,
¿La comida cumple con sus expectativas esta noche? ¿Cumple con sus expectativas? Esa era nuestra clave operativa, el código que Tony y yo usábamos en las reuniones de los martes. Cuando hacía esa pregunta, me pedía mi evaluación de la cocina y del servicio. Perfectamente preparado, respondí. Felicita al chef Martínez de mi parte. El cuchillo de Derek cayó contra el plato. ¿Chef Martínez? Papá, ¿cómo sabes el nombre del chef? Tony alzó las cejas, sorprendido por la pregunta del hijo. Lo vi mencionado en algún sitio, improvisé. No, no lo viste. He leído todo lo que hay en esta mesa durante media hora. El nombre del chef no está impreso en ningún lado. Y tenía razón. No incluíamos los nombres de los chefs en materiales visibles para clientes, una política que yo mismo había implementado para evitar que la competencia los contratara. Tony se movió incómodo. Señor Brown, quizás. ¿Ves? Interrumpió Derek. También sabe tu nombre. Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Has estado viniendo seguido? ¿Les cuentas historias sobre tu hijo exitoso para llamar la atención? La acusación empezaba a tornarse más fea. La vergüenza protectora de Derek se transformaba en sospecha y enojo. Derek, baja la voz, por favor, susurré, pero ya era tarde. Otras mesas habían dejado de hablar. La reunión de negocios en la esquina se había detenido. La pareja mayor a nuestro lado escuchaba abiertamente. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor. 2 semillas plantadas con éxito. Derek empezaba a hacer las preguntas correctas, aunque aún no estaba preparado para las respuestas. Las preocupaciones susurradas sobre mi comportamiento embarazoso se convirtieron en algo mucho peor a medida que la noche avanzaba. ¿Sabes qué creo que pasa?, dijo Derek, ya sin disimular el tono. Creo que vienes aquí solo, papá. Que inventas historias sobre tener un hijo exitoso. La transformación de los susurros protectores en acusaciones públicas fue gradual, hasta que estalló de golpe. Derek, baja la voz. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Debería darte. Su tono seguía subiendo. ¿Cuántas veces has venido aquí solo, contándole a la gente historias sobre tu familia para que te tengan lástima? Una mujer en la mesa de al lado soltó un pequeño grito. La reunión de negocios se detuvo del todo. 4 hombres en traje observaban el drama familiar. Apuesto a que les hablas de tu hijo, el director de marketing, ¿verdad? Quizá exageras lo exitoso que soy para sentirte importante. La acusación me atravesó el alma. Papá, trabajabas en construcción. No hay vergüenza en eso, pero no puedes seguir fingiendo ser alguien que no eres. ¿Construcción? Derek había reducido 34 años de construcción empresarial a trabajo de construcción, y ahora me corregía públicamente mis supuestas ilusiones. Me temblaban las manos, no por la medicación, sino por el esfuerzo que hacía por no responder mientras mi hijo proclamaba mis fracasos ante una sala llena de extraños. ¿Quieren saber la verdad sobre mi padre?, gritó Derek, lo bastante alto para que media sala lo oyera. Su voz tenía el tono de quien hace un anuncio importante. Derek, basta. No, papá. Alguien tiene que decirlo. Estás enfermo. Estás confundido. Y nos avergüenzas a ambos con tus fantasías. Enfermo y confundido. Derek acababa de declararme mentalmente incompetente frente a 50 testigos. Yo lo cuido, continuó, dirigiéndose a las mesas cercanas como si diera un aviso público. Le pago las cuentas, manejo sus finanzas, lo llevo al médico. Pero él me lo paga viniendo aquí solo y contando historias de éxito. Las mentiras eran asombrosas. Derek, cuidándome, mientras yo le transfería $3,200 al mes. Lo triste es que creo que él mismo se cree sus historias, añadió. A algunos mayores les pasa. Empiezan a vivir en el pasado, inventando logros que nunca existieron. Un camarero dejó caer algo en la cocina. El estruendo retumbó como un trueno. Todo el restaurante en silencio. Derek notó la atención y pareció alimentarse de ella. Lamento que tengan que presenciar esto, dijo. Mi padre a veces se confunde sobre dónde está, a quién conoce. La medicación afecta su memoria. Se volvió hacia Marcus,
que estaba cerca, visiblemente incómodo. Perdón por cualquier confusión que haya causado. A veces cree conocer a la gente cuando no es así. Señor, su padre no ha causado ningún, intentó decir Marcus. Está bien, no es peligroso ni nada. Solo vive en un mundo de fantasía donde es importante y exitoso. Es triste, en realidad. La mujer de la esquina lloraba ahora. Lloraba de verdad. La humillación pública de un padre anciano era demasiado cruel para soportarla. Derek notó sus lágrimas y pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Me tomó la mano con condescendencia. Papá, no quiero herirte, pero no puedes seguir haciendo esto. No puedes ir a lugares elegantes fingiendo ser alguien que no eres. El tono paternalista era peor que las acusaciones. Hablaba como si yo fuera un niño confundido. Esta gente trabaja duro para construir negocios exitosos, continuó, señalando alrededor. No es justo que vengas aquí y digas que eres dueño o lo que sea que hayas imaginado. ¿Dueño? Derek acababa de descartar la idea de ser propietario como otra de mis fantasías imposibles. Mi decisión se cristalizó en ese momento. Derek había cruzado todas las líneas. Me humilló públicamente, me llamó delirante, inventó historias sobre mantenerme y redujo toda mi vida a una farsa. Todo mientras se sentaba en mi restaurante, hablaba con mis empleados y vivía del dinero de mi imperio. Derek, dije con calma, tienes razón en una cosa. Alguien debe decir la verdad esta noche. Bien. Me alegra que por fin seas realista. La verdad es que no tienes idea de con quién estás hablando. Papá, no empieces otra vez con tus fantasías. La verdad es que llevas 4 años viviendo del dinero de este restaurante. ¿De qué hablas, papá? Te estás confundiendo otra vez. La verdad es que estás sentado en mi restaurante, hablando con mis empleados, celebrando un ascenso financiado por mi negocio. El rostro de Derek se volvió pálido. Papá, este no es tu restaurante. No eres dueño de nada. Recuerda, ya hablamos de eso. Miré alrededor. Todos los rostros estaban vueltos hacia nosotros. El público perfecto para lo que venía. Margaret, llamé hacia la mesa del fondo, donde mi abogada había presenciado toda la escena. ¿Te importaría traer esos documentos? Derek se giró justo cuando Margaret Walsh se acercó con su maletín de cuero marrón, grabado en letras doradas con Walsh y Associates. ¿Quién es esa? Susurró Derek, sin voz. Ella, respondí con calma, es mi abogada, y esos son los documentos de herencia de los que llevo meses intentando hablar contigo. Margaret llegó a nuestra mesa y sonrió con profesionalidad. Buenas noches, señor Brown. ¿Listo para proceder con la transferencia del negocio? La boca de Derek se abrió. El restaurante entero quedó en silencio. Derek, dije suavemente, te presento a Margaret Walsh. Lleva 15 años gestionando los asuntos legales de Brown Family Restaurants. Toda la sangre desapareció del rostro de Derek cuando escuchó el nombre. Brown Family Restaurants. Su apellido. Mis restaurantes. Nuestro imperio. Margaret, ¿podrías explicarle a mi hijo exactamente qué está a punto de heredar? Y ahí fue cuando el mundo de Derek se derrumbó. Margaret abrió su maletín con la eficacia de quien ha dado noticias que cambian vidas cientos de veces. Señor Derek Brown, dijo formalmente, soy Margaret Walsh, socia principal en Walsh y Associates. Su padre contrató a nuestro bufete para manejar la transferencia de Brown Family Restaurants a su nombre como beneficiario principal. La voz de Derek salió como un susurro ahogado. Brown Family, ¿qué? Brown Family Restaurants, repitió Margaret. Una corporación de hostelería con 22 restaurantes en Vermont, New Hampshire y Massachusetts. Valor actual, $18,2 millones. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oían los ruidos de la cocina. 50 personas presenciaban el momento en que la realidad de Derek colapsaba. Eso es imposible, murmuró. Margaret sacó un documento encuadernado. Esta es la valoración comercial más reciente, completada el 8 de enero de 2025. ¿Desea que repase los activos? No esperó respuesta. Propiedades inmobiliarias, 12,4 millones. Equipamiento inmobiliario,
2,1 millones. Inventario y fondo de comercio, 3,7 millones. Activos líquidos en cuentas empresariales, 4,7 millones. Derek me miraba como si hubiera visto un fantasma. Papá, esto tiene que ser un error. Tú no puedes tener restaurantes. Derek, terminé en voz baja, ¿qué creías que hacía durante 34 años? Construcción. Dijiste construcción. No, hijo. Tú dijiste construcción. Lo decidiste porque encajaba mejor con tu historia. Tony Rodríguez apareció detrás de Margaret, como si lo hubiera invocado. Señor Brown, lamento interrumpir, pero el depósito del día está listo para su revisión, dijo, entregándome una carpeta de cuero con los ingresos del día. Ingresos brutos de hoy, $11,847, sumando las 3 sucursales de Burlington. El nuevo menú de primavera está funcionando excepcionalmente bien. Derek me observaba pasar las páginas de los informes como si estuvieran escritas en otro idioma. Señor Brown, continuó Tony, ¿procedo con la renovación del contrato de arrendamiento del local de Manchester? El propietario aceptó nuestros términos. Extensión de 5 años por 8.200 mensuales. Asentí. Aprobado. Asegúrate de que el departamento legal revise el documento final. Tony sonrió con profesionalidad. Por supuesto, señor. Que tenga buena noche. Cuando Tony se alejó, Derek recuperó la voz. Ese hombre te llama señor Brown. Me llama señor Brown porque yo soy el señor Brown. Soy su jefe, Derek. Llevo siendo su jefe desde hace 4 años. Margaret carraspeó con delicadeza. Señor Brown, ¿procedemos con la documentación de la herencia? Dada su situación médica, lamentablemente el tiempo es un factor. Mi situación médica. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Los ojos de Derek se agrandaron. ¿Qué situación médica? Lo había protegido de esta verdad durante 5 meses. Pero el tiempo de protección había terminado. Cáncer de páncreas, dije, sin rodeos. Diagnosticado el 15 de octubre de 2024. Pronóstico de 6 meses. Ahora mismo estamos en el mes 5. El color abandonó por completo el rostro de Derek. ¿6 meses? Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no quería cargarte mientras organizaba tu herencia. Quise manejar la transición del negocio en silencio y luego contarte todo junto. Margaret asintió con simpatía. Su padre ha sido increíblemente cuidadoso con la planificación sucesoria. Los documentos de herencia garantizan que recibirá la propiedad completa con el mínimo impacto fiscal. ¿Propiedad de qué, exactamente? La voz de Derek era apenas un hilo. De todo, respondí. Cada restaurante, cada propiedad, cada cuenta del negocio. El apartamento en el que vives, soy dueño del edificio. El leasing del BMW del que estás tan orgulloso, se paga con nuestra cuenta corporativa. Las manos de Derek temblaban ahora. Los pagos mensuales que te envío no son caridad, Derek. Son adelantos contra tu futura herencia. Llevas 4 años viviendo de las ganancias de Brown Family Restaurants. La revelación le impactó como un golpe físico. ¿4 años? Margaret consultó sus documentos. Según nuestros registros, su padre ha transferido $150.400 a su cuenta personal desde marzo de 2021. Todos los pagos fueron clasificados como asignaciones de transición familiar a efectos fiscales. Asignaciones de transición familiar, repitió Derek, como si aprendiera un idioma nuevo. Me incliné apenas. Derek, cada mes cuando recibías ese dinero, ¿qué pensabas que era? Yo. Pensé que tú estabas pasando apuros y que te ayudaba aceptándolo. La ironía era tan total que casi dolía respirar. Derek creyó que me ayudaba aceptando dinero de mi imperio empresarial. ¿Creíste que estaba pasando apuros? Nunca hablaste de dinero. Vestías sencillo, conducías una camioneta vieja, vivías con austeridad. Pensé que apenas te alcanzaba la seguridad social. Vestía sencillo porque pasaba 12 horas al día en cocinas. Conducía una camioneta vieja porque era fiable. Vivía con sencillez porque nunca necesité impresionar a nadie. Margaret intervino con suavidad.
Señor Brown, el cronograma legal requiere. Claro. Miré alrededor del restaurante. ¿Mi restaurante? A los rostros que aún observaban nuestro drama familiar. Derek, este local, Brown Stackhouse, fue nuestra octava sede. Abrió en 1995. Todo lo que ves aquí, lo construí yo. Derek siguió mi mirada por el comedor como si lo viera por primera vez. La anfitriona que nos sentó, Sara. La contraté hace 2 años. El camarero que nos atendió, Marcus. Aprobaré su último aumento en diciembre. El gerente general que acaba de revisar los ingresos de hoy, Tony Rodríguez. Lo recluté de Boston en 2021. Cada revelación le caía como otro golpe. Todos te conocen. Todos trabajan para mí, Derek. Lo que significa que, tras la transferencia, todos trabajarán para ti. Margaret abrió otra carpeta. La transición incluye equipos directivos completos, relaciones consolidadas con proveedores, sistemas operativos probados y personal plenamente formado en las 22 ubicaciones. 22 restaurantes, susurró Derek. 22 restaurantes exitosos, corregí. Brown Family Restaurants emplea a 347 personas en 3 estados. Los ingresos brutos del año pasado fueron $23,7 millones. El beneficio neto, 2,3 millones. Derek miraba las cifras como si pudieran cambiar a fuerza de mirarlas. Papá, no tenía idea. No, Derek. No tenías interés. Cada vez que intenté hablar de negocios o del futuro, cambiabas de tema. Cada vez que alguien preguntaba por mi trabajo, tú lo esquivabas. Decidiste que yo daba vergüenza y dejaste de escuchar. La verdad caía sobre él como nieve pesada. Te llamé confundido delante de toda esta gente. Sí, lo hiciste. Dije que te inventabas historias sobre ser importante. También. Les aseguré que vivías en una fantasía. Todo eso, asentí, delante de mis empleados, mis clientes y mi abogada. Derek miró el restaurante con otros ojos. Cada persona que había presenciado su crueldad sabía ahora exactamente a quién había atacado, al empresario exitoso del que se avergonzaba, al padre moribundo que estaba preparando para darle todo. El silencio se prolongó casi medio minuto. Derek se quedó inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. A nuestro alrededor, el restaurante permanecía en un silencio perfecto. Cada comensal absorbido en nuestro momento de verdad. Por fin, Derek habló. Papá, lo siento mucho. No tenía idea. Si me lo hubieras dicho. ¿Qué te hubiera dicho que, Derek? ¿Que era dueño de restaurantes? Lo intenté. ¿Tú lo redujiste a construcción o algo? ¿Qué tenía éxito? Decidiste que éxito significaba vergüenza. Margaret despejó la garganta con diplomacia. Señor Brown, dadas las circunstancias, ¿cómo desea proceder con la documentación de la herencia? Era la pregunta que Derek debía haber hecho meses atrás. Ahora cargaba un peso que no podía imaginar. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. La camisa cara que, sin saberlo, yo había pagado. El reloj que le compré para su graduación. La seguridad que le daba un respaldo económico que nunca ganó. Derek, dije en voz baja, ¿recuerdas lo que acabas de decirle a todo este restaurante sobre mí? Su rostro se quebró. Papá, por favor. Estaba equivocado. Muy equivocado. Les dijiste que yo estaba confundido y delirante, que vivía en un mundo de fantasía, que tú me mantenías. Lo sé. Lo siento. Lo siento muchísimo. Le pediste disculpas a mi empleado por mi comportamiento. Les explicaste a mis clientes que yo estaba enfermo y no entendía dónde estaba. Derek lloraba ahora, lágrimas de verdad frente a 50 desconocidos. Lo arreglaré. Le diré a todos la verdad. ¿La verdad? Me recosté en la silla. La verdad es que te avergonzaba tanto tu padre que nunca te molestaste en averiguar quién era en realidad. Margaret observaba el intercambio con neutralidad profesional, el bolígrafo en alto sobre documentos legales por valor de $18,2 millones. Señor Brown, dijo con suavidad, los papeles de la herencia pueden modificarse en función de lo sucedido esta noche. La cabeza de Derek se alzó de golpe. ¿Modificar? ¿Cómo?
Estudié el rostro de mi hijo. El miedo sustituía a la vergüenza. La realidad calaba. Todo lo que acababa de heredar podía esfumarse tan rápido como lo había conocido. Derek, en 8 a 12 semanas, cuando yo no esté, ¿qué creías que iba a pasar? No, no lo pensé. Supuse que tendrías algunos ahorros, quizá una póliza de vida pequeña. ¿Pensaste que te dejaría con los gastos del funeral y nada más? Imaginé que me encargaría de todo, de los arreglos, de las cuentas. ¿Con qué dinero? ¿Con el mío? Su voz se hizo un susurro. ¿Tu dinero? Derek, acabas de enterarte de que tu dinero ha sido mi dinero durante 4 años. ¿Con qué pensabas encargarte de mí? La pregunta dejó al descubierto la última capa de la ilusión de Derek. Planeaba cuidar a su padre pobre con el dinero que su padre le había estado dando. Margaret intervino con cuidado. Señor Brown, desde el punto de vista legal, las modificaciones de herencia requieren reflexión. Lo de esta noche puede, sin duda, influir en la distribución de activos. ¿Qué significa eso? Preguntó Derek con urgencia. Significa, dije despacio, que tu comportamiento de esta noche tiene consecuencias. Tony Rodríguez reapareció con una bandeja de plata. Señor Brown, las cifras finales de esta noche. Dejó un resumen impreso. Ingresos totales en todas las sedes, $47.293. Su mejor sábado registrado. Derek miró los números. 47.000 en un solo día de unos restaurantes cuya existencia desconocía. Tony, dije, quiero presentarte a mi hijo, Derek. Derek, él es Tony Rodríguez, gerente general de nuestra sede insignia. Tony tendió la mano con profesionalidad. Señor Derek, he oído mucho sobre usted. Su padre está increíblemente orgulloso de sus logros. Derek estrechó su mano como si estuviera en trance. ¿Habla de mí, seguido? Todo el tiempo. En nuestras reuniones de los martes, siempre comparte tus avances profesionales. ¿Reuniones de los martes? Todos los martes a las 10 de la mañana, confirmó Tony. Su padre revisa operaciones, aprueba decisiones importantes, se reúne con los jefes de departamento. Es muy de estar encima. Derek me miró con comprensión nueva. Por eso siempre estabas ocupado los martes por la mañana. Te dije que tenía citas. Pensé que eran citas médicas. A veces sí, pero la mayoría eran citas de trabajo. Mientras tanto, Margaret había ido ordenando papeles. Señor Brown, ¿procedemos con el plan original de herencia o prefiere implementar modificaciones a la luz de lo sucedido? El poder de esa pregunta era absoluto. Con unas palabras, podía darle a Derek todo o dejarlo sin nada. Derek lo entendió por completo. Papá, por favor. Decidas lo que decidas, me lo merezco. Pero quiero que sepas que lo siento. No solo porque me pillaron, lo siento por quien he sido. Observé su rostro con atención. La arrogancia se había ido. La vergüenza era real. ¿Pero la comprensión era lo bastante profunda? Derek, ¿qué crees que mereces? Nada, respondió sin dudar. No merezco nada. He estado tomando tu dinero mientras me avergonzaba de ti. He vivido de tu éxito mientras despreciaba tus logros. Te llamé confundido y delirante delante de tus propios empleados. La honestidad era un comienzo, pero entender las consecuencias y aceptarlas eran cosas distintas. Margaret, dije al fin, procede con los documentos originales de la herencia. El alivio de Derek fue visible. Papá, gracias. Te juro que... Con una modificación. El alivio se esfumó. Derek heredará todo como estaba previsto, pero la transferencia incluye una condición. Margaret ya tomaba notas. ¿Qué condición, señor Brown? Derek debe trabajar en los restaurantes durante un año completo antes de tomar posesión. Empieza el lunes por la mañana, turno de las 6, sede de Burlington. Salario mínimo. La boca de Derek se abrió. ¿Salario mínimo? Aprenderás todos los puestos. Mise en place, plonge, sala, anfitrión, gestión. Entenderás lo que hacen cada día los 347 empleados para generar el dinero que has estado gastando. Tony asintió, aprobando. Excelente idea, señor Brown.
Yo mismo supervisaré su formación. Y, Derek, proseguí, durante ese año, los pagos mensuales se detienen. Vivirás de lo que ganes, como todos. Entonces ganaré, quizá $25,000 en el año. Si trabajas duro. Si llegas a tiempo. Si tratas a clientes y compañeros con respeto. ¿Y mi apartamento, el leasing del coche? El BMW se devuelve el lunes. La renta del apartamento saldrá de tu sueldo. Aprenderás a presupuestar con el ingreso de un trabajador. La justicia era perfecta. Derek heredaría un imperio, pero solo después de experimentar la vida sin los privilegios que había dado por sentados. Margaret escribía con rapidez. En realidad, es una estructura legal excelente. La experiencia operativa del señor Derek lo hará un dueño más eficaz y protegerá el negocio de una mala gestión. Papá, dijo Derek en voz baja, ¿y si no puedo? ¿Y si soy pésimo en el trabajo de restaurante? Entonces aprenderás por qué debes respetar a quienes sí pueden. Derek asintió lentamente. ¿Y si cumplo el año? La propiedad total se transfiere en tu primer aniversario. 22 restaurantes, todos los activos, control completo. ¿Y si no cumplo el año? Miré una vez más el restaurante. A los empleados que habían visto la crueldad de Derek, a los clientes que lo habían visto humillar a su padre moribundo, a Margaret, testigo de nuestro drama con papeles millonarios de por medio. Entonces el negocio pasa a una entidad benéfica y tú vuelves a tu trabajo de marketing sin suplementos mensuales. Derek entendió. Tendría un año para demostrar que podía ganarse lo que se le daba. Un año para mostrar respeto por el trabajo que había despreciado. Un año para comprender el valor de lo que heredaba. Lo haré, dijo con firmeza. Papá, haré lo que haga falta. Bien. Tony te espera el lunes a las 6 en punto. Lleva ropa de trabajo y una actitud humilde. No se preocupe, señor Derek, sonrió Tony. Le enseñaremos todo lo que necesita saber. Margaret terminó las modificaciones y alzó la vista. Señor Brown, esto establece una transición excelente. ¿Listo para firmar? Tomé el bolígrafo. Tras 5 meses intentando proteger a Derek de la realidad, era hora de hacerle frente a ella. Y mientras firmaba los documentos que cambiarían la vida de ambos, sentí algo inesperado. Esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para que Derek se convirtiera en el hombre que lo había criado para ser. Las noticias corren rápido en una ciudad como Burlington, sobre todo cuando involucran $18 millones y una humillación pública. Para la mañana del domingo, el mundo de Derek se había salido por completo de su eje. Su teléfono empezó a vibrar a las 7 de la mañana. Jenny, del trabajo. La misma Jenny que había recomendado este gran restaurante, de algún modo se había enterado de la revelación del sábado por la noche. ¿Derek? Dios mío. ¿Es verdad que tu padre es dueño de Brown Stackhouse? Es dueño de todos. 22 restaurantes. Silencio. Luego. ¿De todos? Derek, Brown Family Restaurants, es enorme. Aparece en todas las revistas de negocios. Tu padre es como un magnate de la hostelería en Nueva Inglaterra. Magnate de la hostelería. Durante 4 años, Derek me había llamado obrero jubilado de la construcción mientras las revistas de negocios escribían sobre mi éxito. Jenny, tengo que preguntarte algo. ¿Cuándo recomendaste Brown Stackhouse, sabías quién era el dueño? Por supuesto. Todo el mundo en negocios conoce a Samson Brown. Es una leyenda en la hospitalidad de Nueva Inglaterra. Derek, ¿cómo no sabías que tu propio padre? Derek colgó. La respuesta era demasiado humillante para explicarla. Al mediodía, sus redes sociales estaban que ardían. Alguien había grabado partes de la confrontación del sábado. El vídeo era granulado, el audio no muy claro, pero la historia se difundía rápido. Hijo arrogante humilla a dueño de restaurante. El padre resulta ser el propietario del local. La comunidad empresarial local zumbaba. El hijo de Samson Brown lo había llamado delirante y confundido sentado en la sede insignia de Brown. La ironía era demasiado perfecta para no compartirla. El perfil de LinkedIn de Derek parecía de repente patético.
director regional de marketing, se veía insignificante junto a propietario, Brown Family Restaurants, 23,7 millones en ingresos anuales. Sus colegas corporativos se le acercaban con una mezcla de shock y bochorno. Cómo habían pasado años relacionándose con Derek mientras su padre dirigía un imperio hostelero del que todos habían oído hablar. El lunes por la mañana llegó como una bofetada fría. Derek estaba frente a Brown Stackhouse, a las 5:55, con vaqueros y camiseta, sosteniendo una bolsa de papel con la ropa de trabajo que Tony había indicado. El restaurante se veía distinto en la oscuridad previa al amanecer, más grande, más sólido, más real. Tony abrió la puerta trasera a las 6 en punto. «Buenos días, Derek. ¿Listo para tu primer día?» «Todo lo listo que puedo». «Buena actitud. Deja el móvil en la taquilla. En un restaurante hay que estar al 100%. El teléfono de Derek no había dejado de vibrar. Mensajes de amigos, llamadas perdidas de colegas, notificaciones de LinkedIn de gente que de pronto quería conectar con el hijo de Samson Brown. La primera lección fue inmediata y humillante. La preparación era más dura que cualquier cosa que hubiera hecho. «Hay que pelar 40 libras de patatas», dijo Carlos, el de Prep. «La máquina está rota, así que todo a mano. Te llevará unas 3 horas». ¿3 horas? Derek tenía ampollas en 1 hora. La espalda le dolía a las 2. A la tercera entendió algo fundamental sobre la gente que nunca se había molestado en mirar. Trabajaban increíblemente duro por muy poco dinero. La hora del almuerzo fue una revelación. Derek había comido en restaurantes miles de veces sin ver el caos detrás de las puertas de la cocina. Comandas volando, tickets apilándose, camareros corriendo, cocineros gritando, platos estallando. Su trabajo era simple: fregar, recoger mesas, sacar basura. Simple, pero interminable. «Derek, la 12 necesita recogida». «Derek, nos quedamos sin vasos limpios». «Derek, hay que vaciar la trampa de grasa». A las 3 de la tarde, Derek estaba agotado. Su reloj caro, el regalo de graduación que le compré, estaba empapado en agua sucia y restos de comida. Una queja de cliente trajo la lección más grande del día. «Disculpe», dijo una mujer bien vestida, «este joven fue muy grosero al recoger nuestra mesa. Parecía molesto, como si le molestáramos». Tony pidió disculpas con profesionalidad y apartó a Derek. «¿Qué pasó en la 8?» «Nada. Solo recogí los platos». Sin mirarlos, sin decir nada. Derek se dio cuenta de que había tratado a los clientes igual que siempre había tratado a los trabajadores de servicio, como personas invisibles cuyas emociones no importan. «No pensé». «Ese es el problema, Derek. No pensaste. Esta gente paga nuestros sueldos. Tu sueldo. Se merecen respeto y atención». La segunda queja llegó 1 hora después. Derek puso los ojos en blanco cuando un señor mayor pidió servilletas extra. La paciencia de Tony se agotaba. «Derek, afuera». En el muelle de carga, Tony le dio el baño de realidad que necesitaba. «Tu padre construyó este negocio tratando a cada cliente como familia, a cada empleado como alguien que importa y a cada interacción como algo que cuenta». «Lo estoy intentando, Tony». «No, lo estás soportando. Hay diferencia. Crees que este trabajo está por debajo de ti». Derek empezó a protestar y se detuvo. Tony tenía razón. ¿Quieres heredar 22 restaurantes? Demuestra que puedes aguantar un turno sin actuar como si clientes y compañeros fueran un estorbo. Esa noche, Derek condujo a casa la vieja camioneta de su padre. El BMW se había devuelto por la mañana, como prometido. El apartamento, antes espacioso y moderno, ahora parecía una carga cara que no podía pagar. Su cuenta bancaria mostraba la realidad del salario mínimo, $58 por 10 horas. Tras impuestos, quizá 45. Por primera vez en 4 años, Derek calculó sus gastos reales sin mis suplementos mensuales. Renta, 1.850. Coche, 0, devuelto. Comida, 400 estimados. Servicios, 200. Teléfono, 120. Seguro, 300. Total, 2.870 al mes. Trabajando a tiempo completo con salario mínimo, Derek ganaría aproximadamente 1.200 al mes netos.
Las matemáticas eran brutales e inmediatas. No podía costear su estilo de vida con salarios de restaurante. El martes llegó la llamada que lo cambió todo. Derek Brown, habla Jennifer Morrison, de Techflow Solutions. Debemos hablar de tu situación laboral. El estómago de Derek se encogió. Su ascenso, su aumento, su identidad corporativa, de pronto, frágiles. Jennifer, ¿qué pasa? Hemos visto las publicaciones en redes sobre lo del sábado. A la empresa le preocupan las haptics. ¿Las haptics? Derek, humillaste públicamente a tu padre, que resulta ser un empresario destacado en nuestro mercado objetivo. Varios potenciales clientes han preguntado si avalamos ese comportamiento. Era un asunto familiar. Un asunto familiar que ocurrió en público y fue grabado. Derek, te ponemos en baja administrativa mientras revisamos la situación. Baja administrativa, eufemismo de probablemente estás despedido. ¿Por cuánto tiempo? Depende de cómo se resuelva esto. Si tu padre presenta alguna queja, si aparecen más vídeos, si los clientes siguen preocupados. Derek entendió. Su carrera corporativa pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía el padre al que había humillado. El miércoles por la mañana, Derek se presentó a su segundo día con una perspectiva completamente distinta. Necesitaba ese trabajo, no como aprendizaje ni condición de herencia, sino para sobrevivir. Por primera vez en su vida adulta, Derek Brown dependía por completo de su ética de trabajo. La ironía era perfecta. Para heredar mi imperio, primero tenía que aprender a vivir sin él. 3 semanas después del curso intensivo de Derek en restauración, recibí la llamada que esperaba. Papá, soy Derek. ¿Podemos hablar? Revisaba informes trimestrales en mi despacho en casa. Los mismos informes que meses atrás Derek había despreciado como cosas de viejo. Ahora llamaba desde su descanso para cenar en Brown Stackhouse, exhausto tras un turno de 12 horas. Claro, hijo. ¿Cómo vas? Cansado, papá. Muy cansado. Pero necesito decirte algo. Esperé. Ahora lo entiendo. No solo el trabajo, sino todo. Lo que construiste, lo que significa, lo que estaba tirando por la borda. La voz de Derek había cambiado. La suavidad corporativa había desaparecido, sustituida por algo crudo y honesto. Hace 3 semanas, pensaba que el trabajo de restaurante estaba por debajo de mí. Esta noche ayudé a Carlos a formar a un prep nuevo y me sentí orgulloso. Orgullo de verdad por hacer algo bien. La transformación no estaba completa, pero era real. Tony me había enviado reportes diarios del progreso de Derek. La primera semana fue dura. Quejas de clientes, problemas de actitud, varios casi me voy. Pero algo cambió cuando su empleo corporativo desapareció. Cuando la opción fue trabajar duro o pasar hambre, Derek eligió trabajar. Carlos me enseñó a picar cebolla bien hoy, siguió. Tardé 2 horas en sacarlo perfecto, pero cuando lo logré, sonrió y dijo, buen trabajo, Derek. No sentía ese tipo de satisfacción desde hacía años. Orgullo y trabajo honesto. Quizá lo había criado bien, después de todo. Papá, tengo una confesión. Susurré esas cosas en la cena porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que en realidad fueras más exitoso que yo. Mi identidad entera se basaba en ser el logro de la familia. Si tú también eras exitoso, ¿qué me quedaba a mí? La honestidad dolía, pero era necesaria. Derek necesitaba ser el único exitoso para sentirse valioso. Así que me convencí de que solo eras un anciano enfermo que a veces se confundía. Era más fácil que admitir que no conocía a mi propio padre. Sentí la ya familiar opresión en el pecho de estas conversaciones y también algo más, esperanza. Derek, ¿qué has aprendido sobre nuestros empleados? Que son increíbles. María trabaja en 2 sitios para mantener a 3 hijos y aún así llega temprano a cada turno. Carlos manda la mitad de su sueldo a su madre en Guatemala. Sara se está pagando la carrera de enfermería mientras trabaja a tiempo completo. Derek estaba aprendiendo nombres, historias, circunstancias. Por primera vez veía a los trabajadores de servicio como personas completas. ¿Y sobre el trabajo en sí? Que es más duro que cualquier cosa que hice en la oficina, y más honesto.
Si haces bien el trabajo del restaurante, la gente come. Si lo haces mal, la gente pasa hambre. No hay donde esconderse detrás de presentaciones o reuniones o proyecciones trimestrales. Consecuencias directas, impacto real. Derek descubría la satisfacción de los resultados tangibles. Papá, quiero preguntarte algo, y necesito la verdad. Siempre. ¿Cuánto tiempo nos queda de verdad? La pregunta que temía y deseaba a partes iguales. La última estimación de la doctora Carter es de 6 a 10 semanas. La progresión ha sido más rápida de lo que esperábamos. Silencio al otro lado. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. 6 a 10 semanas para aprender 34 años de lecciones. Derek, no necesitas aprenderlo todo. Solo lo suficiente para tratar bien a la gente. Quiero pasar tiempo contigo. Tiempo de verdad, no solo conversaciones de trabajo, sino tiempo de padre e hijo. Durante 4 años, Derek había estado demasiado ocupado, o avergonzado, para eso. Ahora, con el reloj corriendo, se había vuelto precioso. Me encantaría. ¿Cenamos el domingo? No en uno de los restaurantes. En casa. Yo cocino. Que Derek me ofreciera cocinar fue un pequeño milagro. El hijo que me susurró correcciones hirientes sobre qué tenedor usar ahora quería prepararme comida con sus propias manos. Me encantaría, Derek. Y, papá, quiero saber de mamá, de cómo construiste el negocio, de las decisiones que tendré que tomar. Quiero entender tu legado antes de que sea mi responsabilidad. Legado. Derek por fin estaba listo para recibir lo que yo había intentado darle. Hablamos 30 minutos más. Derek me contó que aprendió a limpiar trampas de grasa, a dominar los tiempos del lavavajillas, la satisfacción de dejar una mesa impecable. Trabajo que antes consideraba inferior se había convertido en fuente de orgullo auténtico. Colgamos y sentí algo que no experimentaba desde hacía meses: paz. Derek se estaba convirtiendo en el hombre que esperé criar. Había hecho falta una humillación pública, consecuencias económicas y trabajo honesto para llegar ahí. Pero la transformación estaba en curso. Tal vez tendríamos tiempo suficiente para que entendiera de verdad lo que estaba heredando. Tal vez 6 a 10 semanas bastarían para reconstruir 34 años de relación. Y quizá, solo quizá, cuando yo ya no esté, Derek recordará a su padre no como el hombre que lo avergonzaba, sino como el hombre que lo quiso lo suficiente como para enseñarle respeto. Si estás escuchando esta historia, llama a tus padres esta noche. Diles que estás orgulloso de ellos. Pregunta por su trabajo, sus sueños, sus sacrificios. El tiempo es lo único que ninguno de nosotros puede recuperar. No lo malgastes en susurros crueles ni humillaciones públicas. No lo malgastes en orgullo.